¿Qué tal? En esta ocasión vamos a tratar de explicar y de entender qué es el factor constante K de una proporción directa. Recordamos, una razón es una comparación que se hace entre dos cantidades. La razón se expresa en forma de fracción. Recordamos cómo se representan las fracciones. Dos cantidades y una raya horizontal que las separa. Por ejemplo, si tenemos las cantidades 10 y 2, podemos formar la razón colocando la cantidad 10 o el número 10 arriba de la raya horizontal y debajo el 2. Esa es una razón que podemos formar con las cantidades 10 y 2. Pero también podemos formar la razón invirtiendo el orden, colocando la cantidad o el número 2 arriba y la cantidad o número 10 debajo. Vamos a fijarnos, tenemos las mismas cantidades, pero dependiendo del orden en que las coloquemos, tendríamos dos razones. O sea, con dos números podemos formar dos razones diferentes, dependiendo del orden en que coloquemos esos números, separándolos de la raya horizontal como una fracción. Bueno, los nombres que reciben esas cantidades depende de la posición. El número que queda arriba de la línea horizontal se llama antecedente y el número que queda debajo se llama consecuente. Así, en la primera razón, 10 es el antecedente y 2 es el consecuente. O en la otra razón, ya dijimos que invertimos el orden y ya tenemos una razón diferente. En esa segunda razón, el antecedente es 2 y el consecuente es 10. ¿De acuerdo? Entonces, sí tiene mucho que ver la forma en que colocamos esas dos cantidades para indicar una razón conveniente. Bueno, si ya recordamos que es una razón, vamos a recordar ahora qué es una proporción. Comentamos que una proporción es una igualdad que se cumple entre dos razones. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo ya sé cómo establezco una razón, si yo puedo igualar, vamos, si de alguna manera yo puedo igualar dos razones, entonces estaré cumpliendo que tengo una proporción. Por ejemplo, aquí tenemos dos razones. Una razón es 20 sobre 4, el antecedente es 20 y el consecuente es 4. Y tenemos la razón 25 es a 5. El antecedente es 25 y el consecuente es 5. Bueno, ¿cómo yo puedo saber si estas dos razones establecen una proporción? Fácil. Si yo multiplico el antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda, me daría ¿cuánto? Vamos a multiplicarlo. 20 por 5 me da 100. Ahora si multiplico el consecuente de la primera razón por el antecedente de la primera, me da 4 por 25, me da 100 también. Bueno, esa es una forma de verificar si es una proporción. Otra forma de verificarlo es haciendo lo siguiente. Vamos a dividir 20 entre 4. Sabemos que 20 entre 4 nos da 5. ¿De acuerdo? 20 entre 4 me da 5. Esa es la razón entre esos dos números. Ahora vamos a dividir 25 entre 5. 25 entre 5 me da 5 también.
O sea que la división entre los números de la primera razón me da exactamente la misma cantidad que la división de los números de la segunda razón. O sea, podemos decir que 5 es igual a 5. O dicho de otra manera, la primera razón es igual a la segunda razón. ¿Por qué? Porque el valor 5 es el cociente de la división. Bueno, a ese cociente que obtuvimos es a lo que llamamos la constante k de una razón directa. Entonces en este ejercicio k es igual a 5. Y este cociente, esa división, es lo que llamamos entonces constante de la razón de una proporción directa. Entonces, esta es una proporción porque los valores de sus constantes son iguales. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Aquí dice, un explorador sale a caminar al campo manteniendo un ritmo constante en su caminata. Me dice, la siguiente tabla, esta tabla que tenemos aquí, registra los diferentes tiempos, así como las distancias recorridas. Me pregunta, o me pide más bien, determinar el factor constante de proporcionalidad y que completemos la tabla. Aquí tenemos entonces la tabla y los diferentes valores. Bueno, ya dijimos aquí, ¿verdad? Tomando dos elementos de cada fila, nosotros podemos establecer una razón. Comentábamos hace un momento que tomando las cantidades, dependiendo de cómo las coloquemos, podemos formar una razón u otra razón diferente. Aquí la sugerencia es que la razón que tomemos o que formemos sea de tal manera que el antecedente sea mayor que el consecuente. Vamos, que el número de arriba sea mayor que el número de abajo de la razón. Podemos formar una razón tomando el 3 y el 9. No podemos tomar el 4 porque no hay ningún elemento que le corresponda al 4. Podemos hacer la razón con el 5 y el 15. Podemos hacer la razón con el 7 y el 21. O sea, siempre comparando dos elementos de fila, podemos obtener la razón. Aquí decidimos, o vamos a comprobar con este ejercicio. Vamos a ver qué pasa si yo formo la razón con el 3 y con el 9. Vamos a dividir 9 entre 3. Si hacemos la división, esto me dice que el valor es 3. O sea, que este valor es la constante de proporcionalidad. Y eso se debe cumplir formando la razón con cualquiera de los elementos de cada fila, siempre comparando el número mayor con respecto al número menor por comodidad. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si es cierto que esa es una proporción directa, si dividimos el 15 de acá, entre 5, me da 3, que efectivamente es el valor que nos había dado. Pero para estar más seguros, vamos a buscar a calcular la razón
con otro par de números. Aquí tenemos el 21 y el 7. Vamos a dividir 21 entre 7. Y entonces, esto me da 3 también. Y efectivamente, esta tabla me da un conjunto de valores que cumplen una proporción directa. ¿Cómo obtenemos los demás valores? Pues vamos a verlo. Fíjate, nosotros ya calculamos la constante K, la constante de proporción. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Si multiplicamos el número más pequeño por la constante, obtenemos el segundo número. Aquí está. 3 por la constante 3 me da 9. 5 por la constante 3 me da 15. 7 por la constante 3 me da 21. ¿Qué quiere decir? Que si tengo los valores pequeños de la tabla, yo puedo obtener el número que le corresponde en la razón multiplicando el valor que tengo, este valor en este caso el 4. Si yo lo multiplico por la constante, me da el número que hace falta aquí. Por ejemplo, si multiplicamos 4 por 3, aquí me daría entonces 12. A ver, vamos a checar esto, permíteme. Continuamos. A ver, aquí seguimos llenando la tabla. Aquí me pide cuál es el valor de la cantidad más pequeña. Bueno, sabemos que la cantidad mayor se obtiene multiplicando la cantidad pequeña por 3. Bueno, ahorita vamos a seguir con este. Continuamos con esto. Tenemos la cantidad pequeña y sabemos que si la cantidad más pequeña la multiplicamos por la constante, obtenemos la cantidad mayor. Entonces aquí multiplicamos 8 por 3 y me da 24. 24. Ahora, si multiplicamos 9 por la constante K, que es 3, tendríamos acá 27. Bueno, hasta ahí. Nos falta ahora este valor. Fíjate, para obtener la cantidad mayor, dada ya la constante de proporcionalidad, multiplicamos la cantidad pequeña por la constante de proporcionalidad, en este caso por 3. Aquí es al revés. Tenemos la cantidad mayor y queremos obtener el valor de la cantidad más pequeña. Pues aquí sería, en lugar de multiplicar, vamos a dividir la cantidad mayor entre la constante de proporcionalidad. O sea, para obtener la cantidad mayor, multiplicamos la cantidad pequeña por la constante de proporcionalidad. Para obtener la cantidad menor, dividimos la cantidad mayor entre la constante de proporcionalidad. Entonces, para obtener aquí el valor que falta, vamos a dividir 18 entre 3 y esto me da 6. Y con esto ya completamos la tabla. Así rápido, ¿qué hicimos? Obtuvimos la constante de proporcionalidad formando una razón y esa razón la formamos dividiendo la cantidad más grande de la tabla entre la cantidad más pequeña. Podríamos haber hecho la división de la cantidad más pequeña entre la más grande, pero aquí corremos el riesgo de que nos den fracciones o tengamos que tener decimales y a veces los decimales no son exactos. ¿De acuerdo? Entonces la sugerencia es, para obtener la constante de proporcionalidad directa, la sugerencia es dividir siempre o hacer la razón siempre, tomando como antecedente la cantidad más grande y como consecuente la cantidad más pequeña. Tenemos ese otro ejemplo. Me dice, para una festividad se pretende preparar chiles en nogada.
De acuerdo con los datos de la tabla, calcula el valor de la constante de proporcionalidad y completa los valores que faltan. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a establecer la razón entre dos cantidades que estén en la misma fila, y de preferencia la razón la vamos a formar colocando como antecedente la cantidad mayor y como consecuente la cantidad menor. En la tabla tenemos dos filas que están completas. La primera fila tiene el 20 y el 10 y la penúltima fila tiene el 8 y el 4. Si hacemos la razón 20 sobre 10, tenemos el valor 2. Entonces este 2 es la constante de proporcionalidad. Podemos comprobarlo tomando este otro par de valores. Si dividimos 8 entre 4, tenemos el valor 2. Quiere decir que la constante de proporcionalidad directa, llamada acá, es 2. Ya tenemos el valor. Ahora me piden completar la tabla. Recordamos, para obtener el valor de la cantidad mayor, multiplicamos la cantidad menor por la constante de proporcionalidad. Vamos a verlo entonces. La cantidad menor está en la columna de la derecha. Aquí, por ejemplo, este 8. ¿Cuál será el valor de la cantidad mayor que le corresponde a esta fila? Multiplicamos 8 por 2, me da 16. 16. 2 por 2 me da 4. Ahora, para obtener la cantidad menor, lo que hacemos es, en lugar de multiplicar, dividir. Vamos a dividir la cantidad mayor entre la constante 2. Aquí entonces, para este valor 18 le correspondería 18 entre 2, le corresponde la cantidad 9. Para el valor 14, dividimos 14 entre 2 y me da 7. Y por último, para el valor 10 le corresponde el valor que obtengamos al dividir 10 entre la constante 2. 10 entre 2 me da 5. ¿Cómo interpretamos esto? Aquí me dice, para elaborar 20 chiles yo necesito 10 granadas. Para elaborar 14 chiles yo necesito 7 granadas. Para elaborar 10 chiles yo necesito 5 granadas. O sea, por cada granada que yo tenga, puedo elaborar 2 chiles. ¿Sí? Si tengo una granada, me da para 2 chiles. Si tengo 2 granadas, me da para 4. Si yo tuviera 3 granadas, me daría para 6. ¿Sí? Porque el valor de las granadas lo multiplico por 2 y es el número de chiles que yo puedo elaborar con esa cantidad. Vamos a ver este otro ejemplo. El ejemplo me dice, con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, las escuelas primarias han implementado la actividad de reforestar algunas áreas verdes. Se pretende asignar en forma proporcional a diversos grupos de alumnos de acuerdo con las áreas que se van a reforestar. Algunos datos se registran en la siguiente tabla, en esta de acá abajo. Completa los datos que faltan en la misma. Aquí me están diciendo que van a ser en forma proporcional.
Entonces vamos a buscar lo mismo, cuál es la constante de proporcionalidad directa para este problema. Volvemos a lo mismo, vamos a obtener el valor de K. El valor de K lo vamos a obtener al efectuar la división de la razón que formamos con la cantidad más grande con respecto a la cantidad más pequeña de aquellas celdas que tengan las parejas de números completos. Por ejemplo, aquí tengo 80 y 20, 72 y 18, 68 y 17. Vamos a dividir, por ejemplo, 80 entre 20. Cantidad mayor, 80. Entre 20. Si hacemos la división, esto me da 4. Bueno, ¿qué me dice acá? Que la cantidad de niños que se ocuparán va a depender de la cantidad de metros cuadrados de jardín. O sea, si tengo un jardín de 80 metros cuadrados, voy a necesitar 20 niños. Si los metros cuadrados de jardín son 72, voy a necesitar 18 niños. O sea, por cada niño yo voy a poder hacer, esto que me dice esto, por cada niño yo voy a poder hacer 4 metros cuadrados de jardín. Aquí, por cada niño yo puedo hacer 4 metros cuadrados de jardín. Si son 20 niños por 4 me da 80. Si son 18 niños, entonces 18 niños por 4 me da 72 metros cuadrados. Si son 17 niños, 17 por 4 me da 68. Si son 15 niños, ¿cuántos metros cuadrados pueden hacer? Pues entonces sería 15 por 4. Entonces 15 niños pueden hacer 60 metros cuadrados. 8 niños podrán hacer 8 por 4, 32. 32 metros cuadrados. Ahora, si son 64 metros cuadrados, ¿cuántos niños ocuparemos? Bueno, pues vamos a dividir ahora la cantidad mayor entre la constante. 64 metros cuadrados entre 4 niños por metro cuadrado me da 64 entre 4 me da... ¿Cuánto me da 64 entre 4? ¿Quién me dice cuánto da? Nos da 16. ¿Y cuántos niños ocuparemos para un jardín de 56 metros cuadrados? Pues vamos a dividir la cantidad mayor entre la constante. 56 entre 4 nos da 14 niños. Bueno, hacemos este último ejemplo. Aquí me dice, las brigadas de salud llevaron a cabo una estrategia para aplicar la vacuna contra el COVID, consistente en atender de manera proporcional a los adultos y a los niños en cierto puesto de vacunación. Al entregar su reporte, se dieron cuenta que estaba incompleto. Ayúdalos a completar el informe que se muestra en la tabla de abajo. Aquí me dicen igual que el trabajo que hicieron o la tabla que hicieron está de manera proporcional. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a esta brigada para completar su tabla? Pues vamos a buscar
cuál es el valor de la constante de proporcionalidad. Podemos dividir el número mayor de esa segunda fila, 14 entre 2, o podemos dividir la última fila, 49 entre 7, para obtener la constante de proporcionalidad. Vamos a tomar los datos de la segunda fila. Entonces vamos a calcular K. K es igual, establecemos la razón de la cantidad mayor, que es 14, entre la cantidad menor, que es 2, antecedente 14, consecuente 2. Hacemos la división y esto me da 7. ¿Qué me indica este 7? El 7 me dice, por cada adulto que se vacune, se tiene que vacunar 7 niños, porque esa es la constante de proporcionalidad. Lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores. Para obtener la cantidad mayor de la tabla, vamos a multiplicar la cantidad menor por la constante de proporcionalidad, que en este caso es 7. Cantidad mayor es igual a cantidad menor por constante de proporcionalidad. Aquí me queda 1 por 7, aquí me da 7. 4, la cuarta fila, 4 por 7 me da 28. Y ya no hay más números pequeños para calcular mayores. Vamos a hacer este. ¿Cuál será el valor que corresponde a esta celda? Pues vamos a dividir 42 entre 7. 42 entre 7 me da 6. Ahora, aquí tenemos algo interesante. En esta tercera fila no tenemos ni el valor menor ni el valor mayor. Bueno, yo tendría que multiplicar la cantidad menor por la constante para saber cuál es la cantidad mayor acá, pero no sé cuánto vale la cantidad menor. Si yo quisiera calcular la cantidad menor acá, tendría que dividir la cantidad mayor entre la constante K, que vale 7. Pero yo no tengo ninguno de los dos valores. Pero podemos fijarnos en algo. Si observamos la tabla de esta brigada, vemos que los números de menores los fue colocando en orden. Aquí tenemos 1, 2, el número que no conocemos, luego sigue 4, luego 5, luego 6 y por último 7. Si seguimos el mismo orden, podemos ver que el número que falta acá es el 3. Ya tenemos el valor menor de la tabla. Ahora sí podemos saber cuál es el correspondiente valor mayor. Multiplicamos 3 por la constante y me da 21. Y con esto ya completamos la tabla de esta brigada que tuvo algunos números pendientes de registrar. Bueno, espero que hayas entendido qué es una razón, qué es una proporción y cómo se calcula la constante de proporcionalidad directa y cómo se utiliza para completar algunos datos, sobre todo en algunas tablas cuando desconocemos algunos valores. Gracias.